Entonces, rápidamente, para partir la clase, y partimos, ¿cierto?, a la hora, y terminamos quizá un poquito antes. La clase hoy día tenía intención de, además, tener una parte con ejercicio y poder hacer algunos ejemplos, pero por supuesto, a falta de pizarra y a falta de la tabla de digitalizadora que está en la universidad, finalmente siempre vamos a revisar la parte teórica y un poco de análisis, por supuesto. Entonces, disculpen, es parte del show de estar en la casa, de que los niños vengan a preguntar cosas. Llegué cuatro niños dando vueltas, más un adolescente de 40 no declara. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estábamos viendo en la clase pasada? Rectificación. Recordemos, ¿cierto?, de que la clasificación de la clasificación de la rectificación tiene que ver con respecto a la fuente de alimentación. En este caso, ¿cierto?, esto es una rectificación monofásica. ¿Por qué? Porque la fuente es monofásica. Hoy día vamos a ver rectificación trifásica. Y tiene que ver también con la forma de onda de voltaje resultante en la carga. La rectificación es, recordémoslo, ¿cierto?, la conversión de una señal de voltaje, que en este caso es esta señal que está aquí, esta señal sinusoidal, ¿cierto?, verde, una señal de voltaje, un segundo, esta señal de voltaje, esta señal verde que está aquí, vamos a agrandarlo un poquitito, esta señal verde que está aquí, y esta señal verde queremos obtener una componente continua en el lado de la carga. ¿Cómo lograrlo? Bueno, de alguna forma hay que destrozar, es un buen concepto ese, destrozar esta forma de onda, la verde que está aquí, ¿cierto? Para crear una nueva forma de onda de voltaje. En la rectificación monofásica tenemos dos tipos siempre tenemos en realidad dos tipos de rectificaciones, en monofásico y trifásico, que es la rectificación de media onda y la rectificación de onda completa. ¿A qué nos referimos con la rectificación de media onda? Si miramos solamente un ciclo de la sinusoidal, que es el voltaje cierto de alimentación, tenemos un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. Entonces, esta parte de aquí, ¿cierto? El semiciclo positivo, y la parte de acá es el semiciclo negativo. La rectificación de media onda, ¿qué es lo que hace? Rectifica solamente la mitad de la onda, ¿cierto? De la sinusoidal que tengo en un periodo. Típicamente, por un tema, ¿cierto?, de que generalmente buscamos tensiones positivas, la rectificación, ¿cierto?, se realiza con el semiciclo positivo y el semiciclo negativo, ¿cierto?, simplemente se pierde, en el caso de la rectificación de media onda, y la rectificación de onda completa, que lo que se hace, se rectifica tanto el semiciclo positivo como el semiciclo negativo. En este caso es un rectificador de media onda, como lo dice aquí en el título, ¿cierto? Es un rectificador monofásico de media onda. Monofásico, ¿por qué? Porque la alimentación es monofásica. ¿Y por qué de media onda? Porque de la onda que tenemos, ¿cierto?, de voltaje en el sistema monofásico, solamente vamos a obtener en el lado de la carga uno de los dos semiciclos. Solamente uno de los dos semiciclos. En este caso, ¿cierto?, obtuvimos el semiciclo positivo. ¿Qué es lo que obtenemos también? Obtenemos, ¿cierto?, de que para considerar el valor medio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Integrar esta señal que está aquí y dividirla por el periodo. ¿Cuál es el periodo? Este es el tiempo que va desde este punto hasta este punto que está acá. Si sacamos la integral de una sinusoidal, ¿cierto? O de un coseno, ¿cierto? Sabemos que la integral de un coseno, ¿cierto?, un seno, la integral de un seno es un menos coseno. Por lo tanto, ¿cierto?, sabemos inmediatamente de que uno transforma a la otra, por así decirlo, y tenemos, ¿cierto?, una especie de dualidad. Pero si integramos cualquiera de las dos sobre el periodo, y hacemos un seno o un coseno, la integral sobre el periodo de la sinusoidal siempre es cero. ¿Y por qué siempre es cero? Porque recordemos que la integral es el área bajo la curva, y aquí, ¿cierto?, tenemos un área, que la estoy tratando de pintar, ¿cierto?, imaginariamente, bajo esta curva en el semiciclo negativo, positivo, disculpen, y otra integral aquí, otra área, ¿cierto?, bajo la curva en el semiciclo negativo. Esta área que está aquí, como está sobre cero, es positiva. Esta área que está aquí, como está bajo cero, es negativa. Y dada que esta área, ¿cierto?, es igual a esta área, si yo sumo el área debajo de la curva desde este punto hasta este punto, lo que obtengo, disculpen, ¿cierto?, es cero. Por lo tanto, ¿cierto?, ya lo habíamos conversado varias veces, inmediatamente tengo que entender que, dado que el área positiva y el área negativa son iguales, el área, ¿cierto?, el valor medio, ¿cierto?, va a ser igual a cero.
Pero acá, en la forma de onda resultante, que lo que obtengo aquí un área positiva, al igual cierto que la sinusoidal en su primer semiciclo, pero donde antes tenía un área negativa, básicamente ahora no tengo nada. Entonces, ¿qué es lo que obtengo? Obtengo de que aquí puedo entender que si miro el valor promedio desde aquí hasta acá, efectivamente tengo un valor medio distinto de cero. Es decir, yo imaginariamente podría tirar una línea, ¿cierto?, que represente el valor medio. Pero esta señal que está aquí, si nos damos cuenta de aquí, no es una señal constante. Es una señal, ¿cierto?, que aquí toma valores y aquí es cero y después vuelve a cambiar. Por lo tanto, es insuficiente entender que solamente tenemos un valor medio distinto de cero, tenemos que saber cuál es y eso lo vamos a hacer el día sábado, sino que además tenemos que entender de que como no tenemos un valor constante aquí, necesariamente esta señal que está acá, ¿cierto?, tiene otras componentes en frecuencia, además de la componente cero. La componente cero, ¿cierto?, de frecuencia cero, no es la componente de secuencia cero, que se ve en sistemas trifásicos, ya la componente de continua de frecuencia cero, ¿cierto? Está aquí, escondida por ahí, más un montón de otras componentes en otras frecuencias. Siempre para esto, entonces, para poder hacer el análisis de estas formas de onda, lo siguiente es sacar el espectro, que lo que es el espectro es la aplicación, ¿cierto?, de la serie de Fourier, pero después se ordena en cada una de las componentes de frecuencia con la amplitud. Entonces ahora el voltaje de la carga ya no lo vamos a ver como una señal cierta en el tiempo, sino que lo vamos a ver como las distintas amplitudes que tengo en distintas frecuencias. Y si nos ponemos entonces aquí, por esta parte de aquí, vemos de que en este valor ahí, el verde, donde tengo la flecha en este momento, básicamente, ¿cierto? Lo que tengo es un valor medio, ¿por qué? Porque este punto de aquí es frecuencia cero, porque es frecuencia cero, porque aquí está el cero, ¿cierto? Aquí está la frecuencia en este eje, y aquí está el valor cero, ahí, por lo tanto, ¿cierto? Aquí tengo el valor cero, y eso entonces significa que es el valor de continua que tengo en el voltaje, disculpen, el voltaje en la carga, aquí. Pero además, tengo esta componente en frecuencia que está aquí, que llega prácticamente a los 50, y esa componente está exactamente la misma componente en frecuencia que está, ¿cierto?, la componente fundamental. Entonces sabemos ahí que tenemos una componente fundamental. Y lo siguiente, ¿cierto?, es observar de que aquí tenemos segunda y después tenemos estos armónicos que están para acá. Nos damos cuenta de que este de aquí, el componente en la fundamental es muy grande, o mucho más grande que lo que tengo en continuo, significa que la señal es muy distorsionada. Después aparece esto que está acá, ¿cierto? Y después, ¿cierto?, empiezan a disminuir los armónicos. Entonces, lo que tenemos que entender, ¿cierto? Nuevamente la rectificación, conversión de alterna continua, pero no aparece inmediatamente un valor en constante, un valor constante en la señal, aparece una señal que está distorsionada, que tiene un valor medio distinto de cero, pero además tiene componentes en frecuencia que típicamente se dicen inmediatamente con componentes en frecuencias indeseadas. ¿Por qué indeseadas? Porque lo que yo quería era continua, y lo que tengo es continua más un montón de amiguitos, ¿cierto? Que son mis componentes armónicos. Y nuevamente, ¿cierto? Volver aquí el nombre, rectificación monofásica. ¿Por qué? Porque estoy rectificando una fuente de tensión monofásica, y es decir, esto podría ser perfectamente el enchufe de mi departamento, donde estoy ahora, ¿cierto? Y acá, ¿cierto? De media onda. ¿Por qué de media onda? Porque estamos rectificando uno de los dos semiciclos, ya sea el positivo o el negativo. Y el circuito rectificador es ese que está aquí. Rectificación, ¿cierto? De onda completa. Circuito rectificador es este que está aquí. Cuando utilizamos un dispositivo con tap central, lo conversamos en la clase pasada, lo que buscamos aquí es obtener mayores corrientes, y aquí entonces tenemos un rectificador de media onda acá arriba y otro rectificador de media onda acá abajo. La forma de onda resultante en la carga, si se fijan, tiene tanto el semiciclo positivo como el semiciclo negativo, ¿cierto? Pero ahora rectificado. Antes, ¿cierto? La rectificación de media onda teníamos aquí cero, pero ahora, ¿cierto? Como tenemos rectificación de onda completa, y es onda completa porque la sinusoidal, ¿cierto? Estoy obteniendo tanto el semiciclo positivo como el semiciclo negativo aplicado en la carga, pero rectificado, ¿cierto? Cambiado, ¿cierto? De signo. Lo que obtengo entonces es una señal de este tipo. Inmediatamente, ¿cierto? Puedo pensar de que como tengo dos veces este pulso, el voltaje que voy a tener, el voltaje de continua que voy a tener en la carga, va a ser el doble de lo que tenía en el rectificador de media onda. Y con respecto al espectro, podemos ver de que acá, ¿cierto? Tenemos un mayor voltaje en continua, ya, en lo que les decía, ¿cierto? Puedo tener un mayor voltaje en continua. Tenemos esta componente en frecuencia, que si nos damos cuenta, no está en la componente fundamental. Visualmente ahí marquen, ¿cierto?, la posición, está en la L, ¿cierto? Relacionada ahí. Ahí está la componente fundamental.
y aquí en la L de voltaje, donde debería estar la fundamental, y antes lo estaba, ya no está, sino que ahora tenemos el armónico corrido, ¿cierto?, a la componente de dos veces la fundamental. Como la fundamental es 50 Hz, esa dos veces la fundamental, en el fondo son dos veces 50 Hz, es decir, 100 Hz. Más estas componentes armónicas que están aquí. Nos damos cuenta entonces que la rectificación de onda completa tiene una mejor ganancia de voltaje, es decir, obtengo más voltaje de lo que tenía en la media onda, y además el espectro, ¿cierto?, está mucho menos distorsionado. El espectro ahí como referencia que tenemos el voltaje de un diodo, en la rectificación de media onda era algo como esto, y lo que obtenemos en la rectificación de onda completa es esto que está acá. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas hasta acá? No. ¿Hay alguien en clase? Por mi parte no, profe. Ya, gracias, don Matías. La talla típica. ¿Hay alguien en clase? Estamos entonces. Y lo último que vimos el otro día fue la rectificación monofásica de onda completa, ¿cierto? Pero ahora sí la rectificación del tap central, con el transformador del tap central. Lo que necesitamos entonces es armar esta estructura que está aquí, y esta estructura, de una forma bastante paranoide, por así decirlo, también se le denomina un puente H. ¿Por qué? Porque si usted mueve, ¿cierto?, la fuente o la carga, en el caso, ¿cierto?, cuando lo veamos en inversor, aquí al medio, queda una especie de H en este dibujo que está acá, ¿ya? H bridge. Para poder obtener la rectificación de onda completa, a diferencia del caso anterior, donde cierto teníamos el transformador con tap central y un diodo aquí y otro diodo acá, y aquí este transformador, cierto, dijimos en la clase anterior que no era tan fácil conseguirlo. Ahora no necesitamos el transformador, sino que directamente podemos obtener rectificación, pero aumentando el número de diodos. ¿Ya? Fíjense aquí en la numeración, por favor, y recuérdenla bien. Primero que nada, Profe, dígame, y dígame, don disculpe Matías. que lo interrumpa. No, dele nomás, Es- por favor. Este es el típico que es como un rombo, ¿cierto? Sí, usted me preguntó lo mismo la clase pasada, ¿o no? No. No, no fue, ya alguien más me preguntó lo mismo, Sí, exactamente lo mismo. Sí. sí que Sí, le encontré la forma ahí, cómo van conectados los diodos. típicamente cuando los dibujan, sobre todo en esquemáticos, aparece como una especie de rombo, ¿cierto? Donde aparecen sí, pues, donde aparecen ciertos los puntos de acá unidos. Este punto de acá unido aquí con una línea para acá y este de acá unido por acá. Y el lado de alterno, ¿cierto? Parece. De esta forma es más fácil visualizarlo desde mi punto de vista, sobre todo para lo que viene después con inversor y lo que viene después en trifásico. Esto que está aquí, esto que está aquí, solamente esto que está aquí, ¿cierto? Donde tenemos el concepto de, primero que nada, una conexión acá arriba, un semiconductor, que en este caso es un diodo, una conexión aquí al medio, y otro semiconductor, ¿cierto? Acá abajo, podemos decir, ¿cierto? Que este es con respecto a este punto, semiconductor superior, semiconductor inferior, y finalmente un punto de conexión acá, ¿ya? Si se da cuenta, esta conexión que está aquí es idéntica a esta que está acá, ¿ya? Y eso en general se lo denomina power leg, ¿ya? O pierna de potencia. Y usted, vamos a ver después, ¿cierto? Cuando pasemos a trifásico, que básicamente en trifásico es agregar una pierna de potencia más. Como este arreglo, como este arreglo, ¿cierto?, de pierna de potencia es conocido, básicamente los fabricantes pueden venderle a ustedes el diodo, la pierna de potencia, en otro formato, por supuesto, ¿cierto? O el circuito rectificador montado completo. ¿En qué se va a basar usted para comprar uno y otro? Por supuesto, si compra un diodo, tiene que usted armar, ¿cierto?, el resto del circuito. Si compra las piernas, igual tiene que armar el circuito, pero es más fácil que armar el diodo. Y si compra el rectificador completo, simplemente lo tiene que cablear y punto. ¿Ya? Pero el empaquetado después de los dispositivos implica, ¿cierto?, la capacidad de disipación de potencia de calor en el fondo y evitar el aumento de temperatura, por supuesto va a estar más limitado. Si yo meto cuatro diodos que van a estar disipando en el mismo encapsulado donde podría poner solamente un diodo y poner cuatro encapsulados, ¿cierto?, distintos para disipar, por supuesto que si pongo cuatro encapsulados distintos va a tener mejor características de disipación. ¿Qué implica tener mayor disipación? Simplemente de que yo puedo transferir una mayor cantidad de potencia eléctrica desde el lado de la fuente, ¿cierto?, hacia el lado de la carga. Entonces, si usted, por ejemplo, abre, no lo haga, ya el alimentador de, por decir algo, del televisor, lo que se va a pillar seguramente es que inmediatamente después del enchufe va a venir un circuito rectificador de este tipo y va a ser muy pequeño porque el televisor consume muy poca potencia. ¿Cuánta potencia consumirá un LED hoy en día? Eh, Me atrevo a decir unos 40 watts. Oye, estoy equivocando. En cambio, por supuesto, si esto es, por ejemplo, para alimentar un motor o algo más grande, incluso podríamos llegar, por ejemplo, hasta el orden de los megas,
no voy a poder meter todo en un encapsulado pequeño ni en una placa, por lo tanto va a estar todo, ¿cierto?, dispuesto de mayor forma. Las formas de onda muy similares a las que vimos en el tab central, con algunas diferencias, ¿cierto?, en los bloqueos de diodos, que también los vimos en la clase anterior, y el espectro que obtenemos, ¿cierto?, de nuevo muy similar a lo que habíamos visto en tab central. Entonces, esto, ¿cierto?, estos 15 minutos hemos repasado un poco la clase pasada, y ahora, a partir, y porque es necesario repetir la clase pasada, más allá, ¿cierto?, por si ustedes no pudieron venir, principalmente, ¿cierto?, porque estoy repitiendo harto, ¿cierto?, donde estoy escuchando a los niños ahí que pelean. Principalmente porque nos vamos a dar cuenta de que la construcción de otros rectificadores en sistemas trifásicos prácticamente heredan las mismas características que el sistema monofásico. ¿Ya? Entonces, si ustedes entienden bien el monofásico, más o menos cómo funciona, ya pasar cierto trifásico, donde en el fondo tengo más formas de onda, más. ¿Por qué tengo más formas de onda? Porque ahora tengo tres sinusoidales de voltaje que puedo manipular, ¿cierto? Es un poco más fácil entenderlo, a pesar de que los circuitos se ven cada vez más complejos. Por ejemplo, quiero que observemos este circuito. ¿Qué es lo que era esto? Esto era un rectificador de media onda. ¿Y qué es lo que teníamos aquí? Básicamente un transformador. Como esto es monofásico, tenemos aquí la señal de voltaje, y aquí tenemos la misma señal de voltaje, la misma señal de voltaje cambiada en amplitud. No hay cambio de fase. ¿Por qué? Porque tenemos un transformador solamente. Tampoco hay cambio de frecuencia. Simplemente hay un cambio de amplitud, ¿cierto?, entre el primario y el secundario, y el hecho de que tenga dos bobinas me permite, ¿cierto?, disponer del equivalente de tener dos fuentes monofásicas, pero que están en cero. Entonces, esta parte de aquí, ¿qué es lo que hace? Rectifica el semiciclo positivo, y esta parte de aquí, ¿qué es lo que hace? Rectifica el semiciclo negativo. ¿Ya? Y entre los dos, ¿cierto?, cuando tengo el semiciclo positivo de la sinusoidal, funciona este y este está bloqueado, y cuando tengo el semiciclo negativo de la sinusoidal, funciona este y este está bloqueado. Toda esa explicación es para explicarle o introducirle este circuito que está aquí. Un rectificador natural, trifásico de 3 pulsos. La palabra natural, que no la reforcé anteriormente, tiene que ver con que el rectificador está construido exclusivamente con diodos, ¿ya? Y los diodos, ¿cómo cambian su estado de conmutación? Solamente por lo que pasa con la fuente de voltaje. La próxima semana vamos a ver rectificadores controlados. ¿Y qué es lo que implica tener un rectificador controlado? De que yo puedo decidir cuándo el dispositivo va a comenzar a conducir. Para eso sí necesito tener que invertir en sensores y en sistemas de control, lo cual encarece el tema, pero me permite poder hacer algún tipo de variación de la señal de control. Entonces, volviendo con el tema a lo que iba, tenemos aquí, ¿cierto?, un rectificador natural, que es de diodo, ¿cierto?, trifásico y de 3 pulsos. El tener 3 pulsos, desde el punto de vista de rectificación, es el equivalente a tener un pulso en un sistema monofásico. ¿Por qué? Lo primero que vamos a tener acá es un transformador, que perfectamente podría ser delta estrella estrella, pero en este caso simplemente por el dibujo aparece un delta estrella, ¿ya? Tenemos aquí el delta en el lado del primario, y acá sí necesitamos en el lado secundario un transformador en estrella. ¿Por qué necesitamos el transformador en estrella? Porque necesitamos utilizar el punto neutro. Aquí, ¿cierto? Tenemos una de las tensiones entre líneas, otra de las tensiones entre líneas y otra de las tensiones entre líneas que se transforma aquí en tensión de fase, tensión de fase, tensión de fase, ¿cierto? Si tenemos la consideración del neutro. ¿Qué es lo que vamos a tener a continuación? Traten de obviar, este rectificador, este transformador, que es parte del transformador que está ahí, y quedémonos solamente con el circuito que va desde esta bobina, que la podemos imaginar como una fuente de tensión, porque finalmente es una fuente de tensión desde el punto de vista de transferencia de potencia. Tenemos acá un diodo en serie, y aquí tenemos la carga, y aquí, ¿cierto?, volvemos hacia el neutro. ¿Qué es lo que tenemos ahí en el fondo? Un rectificador de media onda para el voltaje de una sola de las fases. Si miramos ahora esta bobina, obviamos todo el resto y tenemos esta bobina, este diodo, la carga, que es esta resistencia, y volvemos aquí al neutro, tenemos otro rectificador de media onda, pero ahora para la otra fase, ¿ya? La que no era esta. Y finalmente me falta la última fase, que no he considerado, ¿ya? Que es donde tenemos el circuito que va desde aquí, va por acá, va por el diodo, va a la resistencia y vuelve al neutro. ¿Por qué no puedo tener circulación o cortocircuito desde aquí hacia acá o hacia acá? Porque los diodos siempre lo van a evitar. Por lo tanto, cierto, los diodos me están evitando los cortocircuitos entre las fuentes.
Lo que tengo entonces es que cada una de las fases va a ser rectificada en media onda. Las ecuaciones las vamos a ver de nuevo el día sábado con ejercicio. Y desde el punto de vista de formas de onda, súper fea, ¿cierto? Donde le hago zoom, pero al menos lo puedo explicar, ¿cierto? Estas son las tensiones que tengo en un sistema trifásico. La fase en este caso entre R y el neutro, la fase que está aquí entre Y y el neutro, y la fase que está aquí entre B y el neutro. La figura la saqué así que no me cuestionen mucho porque estos no son nombres, ¿cierto? Por fase. Para mí hubiera sido mejor ABC. ¿Qué es lo que vamos a tener? ¿Qué es lo que va a rectificar cada uno de estos especies de rectificadores de media onda? Va a rectificar la media onda, ¿cierto?, de cada fase, por lo tanto, y positiva. Por lo tanto, de la fase R entre el neutro, va a rectificar eso de aquí, y esto de aquí, ¿cierto?, esta parte negativa la voy a perder, porque no tengo un diodo para rectificar. En el otro caso, entre I y el neutro, voy a rectificar este cachito de acá, y la parte negativa la voy a perder, tanto aquí como allá, y entre B y el neutro voy a rectificar esta parte que está aquí, y esta parte que está aquí, como para ver solamente un ciclo, y la parte negativa la voy a perder. Pero recordemos que cualquiera de estos diodos, para que conduzca, el voltaje, ¿cierto?, que estoy aplicando en el ánodo, tiene que ser mayor que el cátodo. ¿Cuál va a ser aquí, en este caso, el voltaje que va a tener el ánodo? Básicamente el voltaje, ¿cierto?, de la fase. ¿Y cuál es el voltaje que va a tener el cátodo? La suma de los voltajes de las otras dos fases, ¿cierto? Porque aquí tengo conectadas las otras dos fases. Basta aquí que yo observe de que puedo ver, ¿cierto?, de que el voltaje es mayor, el voltaje de la fase es mayor que los voltajes de las otras fases para saber que ese diodo va a conducir. Entonces, ¿cuándo va a conducir este diodo? ¿Va a conducir en este punto? No, no va a conducir en ese punto. ¿Y por qué no va a conducir en ese punto? Porque el voltaje de la otra fase es mayor que el del que yo estoy analizando aquí, que es el Rn. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto? El diodo va a quedar polarizado en inverso y el que va a conducir va a ser ese que es mayor que el resto. Y aquí recién, en este punto donde VRN se vuelve mayor que el voltaje que está acá, el diodo va a conducir y voy a poder rectificar ese cachito que está ahí. Y solamente ese cachito que está ahí. ¿Ya? Porque en el momento en que aumenta, ¿cierto? Es mayor que todos los otros voltajes, pero cuando llega aquí, este voltaje que está acá ahora es mayor que este voltaje que está acá. ¿Qué es lo que obtengo entonces en el lado de la carga? Obtengo estos pulsos que están aquí. Estos pulsos que están acá. Donde este pulso de aquí, este pulso que aquí, corresponde a esta parte de aquí, de ese voltaje, esta parte de aquí corresponde a esta parte de aquí, de este voltaje, y esta parte de aquí corresponde a esta parte de aquí. ¿Qué podemos observar? Primero, ¿cierto?, de que cada una de las sinusoidales que está aquí tiene valor medio igual a cero. Lo podemos asumir prácticamente porque es un sistema trifásico, pero también es bueno hacer la observación de que tiene un voltaje medio igual a cero. Pero acá sabemos inmediatamente que el voltaje de aquí, ¿cierto? Va a ser, el voltaje medio de aquí va a ser distinto de cero. ¿Por qué sabemos que va a ser distinto de cero? Porque si pintamos el área bajo la curva, siempre es positivo. Súper bien, por eso. Lo otro, ¿qué podemos ver con respecto al monofásico? Vamos a mirar el monofásico para acordarnos. En la rectificación de monofásico de onda completa, este es el voltaje y si se dan cuenta sube desde cero, llega hasta el máximo, cae a cero aquí y después sube de nuevo, ¿cierto? Al máximo y cae a cero. Pero en la rectificación trifásica de media onda, que es lo que podemos observar, que en ningún momento cae a cero. En ningún momento cae a cero. ¿Y por qué? Porque básicamente se van pasando la batuta siempre, ¿cierto?, entre el voltaje máximo que voy teniendo siempre entre fases. Lo que tengo acá es la corriente en el diodo. La corriente en el diodo, ¿cierto?, es básicamente el voltaje que aplico en la carga dividido por la resistencia, que lo habíamos visto la clase pasada, y eso es también la corriente en la carga, ya obviamente agregando las otras partes. ¿Y qué es lo que bloquea en el diodo? El diodo, ¿cierto?, bloquea la suma del voltaje de las otras dos fases, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto?, este es el voltaje, si sumo las otras dos fases, esto que está aquí, ¿cierto?, que parece un diente de conejo. ¿Y cuánto es el máximo de esos voltajes? Básicamente, ¿cierto?, es el voltaje entre líneas. Raíz de 3, ¿cierto?, por la amplitud del voltaje. Esa es la rectificación entonces de media onda, el equivalente a media onda del sistema trifásico. Lo último, por cada ciclo, aquí parte, ¿cierto?, el ciclo y termina aquí. ¿Cuántos pulsos tengo? Uno, 2, 3. Por lo tanto, ¿cierto?, también se le llama rectificación de 3 pulsos. La parte interesante ahora sería preguntarnos, ¿cómo puedo
lograr, al igual que en el caso monofásico, rectificar el semiciclo negativo. Si yo rectifico el semiciclo negativo en el fondo, yo tomo estos cachitos de voltaje que están aquí, estos cachitos de voltaje que están aquí, y los doy vueltas, ¿cierto? Los pongo hacia arriba y los coloco en esta parte que está acá. Ahí, ¿cierto? En estos espacios justos donde cae el voltaje. Ahí los coloco. Entonces, ¿cierto? ¿Cuántos pulsos tendría? Tendría los tres pulsos que rectifico, ¿cierto? De los semiciclos positivos de tres sinusoidales en el sistema trifásico y tendría tres pulsos, ¿cierto? Del lado negativo de la sinusoidal. Por lo tanto, lo que tendría, ¿cierto? Sería aquí el doble de pulsos, que serían seis pulsos. Y justamente entonces lo que vamos a ver ahora es un rectificador, primero que nada, de seis pulsos, con lo que se denomina un reactor de interfaz. Siguiendo la misma lógica que habíamos tenido recién, ya la lógica en el sentido de que utilizamos un transformador y utilizamos rectificadores de media onda, tenemos primero que nada un rectificador de tres pulsos aquí arriba que me va a permitir rectificar los semiciclos positivos, y acá abajo tengo otro rectificador de tres pulsos que ahora sí me va a permitir rectificar los semiciclos negativos. ¿Ya? ¿Dónde coloco la carga? Coloco todos estos diodos, ¿cierto?, conectados en un punto común, y la carga lo coloco de nuevo, ¿cierto?, entre este punto común de los diodos y el neutro. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que ahora tengo dos neutros de transformador. Tengo dos neutros de transformadores y no necesariamente este neutro, ¿cierto?, va a tener exactamente el voltaje de este neutro. Por lo tanto, pueden haber cortocircuitos. Para evitar esos Profe, cortocircuitos, dígame, quiere decir que, o por lo que estoy mirando, puedo estar equivocado claramente, solamente en estrella se puede rectificar trifásicamente. claro, porque necesito el neutro. Ojo, 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 para salir ahí. Cuando utilizo transformadores como interfase y rectificadores de media onda, como en este esquema, solamente en estrella. Pero después vamos a ver el rectificador de puente, ¿ya? Donde ahí puedo usar delta o puedo usar estrella. Porque no necesito el neutro. En estos casos sí necesito el neutro. No sé si me entienden. ¿Sí? ¿No? Si me dice que sí o no, por favor, para cerrar el ticket, como dicen los informáticos. Se fue a buscar un texto. No, Entonces, sí, ¿Puedo repetir lo del neutro, profesor? ¿cómo? Si pudiera repetir o explicar lo que dice del neutro. Sí, que necesito retornar de los diodos a través de la carga al neutro del transformador, que es ese punto que está ahí. Pero tengo ahora un transformador con un neutro, igual que el caso anterior, y tengo que agregar otro transformador con otro neutro. Y yo no puedo asegurar que el voltaje en este punto y el voltaje en este punto sean exactamente igual en todo instante de tiempo. Si no son exactamente igual y yo los conecto con un cortocircuito, ¿qué es lo que va a pasar? Básicamente se va a disparar la corriente. ¿Qué es lo que me permite, o qué elemento me permite evitar el aumento de corriente? Un inductor, o en este caso un reactor. Por lo tanto, tengo que poner una bobina grande que sea capaz, ¿cierto?, de absorber las diferencias de tensión instantáneas entre este punto y este punto para armar este rectificador que está acá. Y ese reactor de interfase, por eso esto se llama, ¿cierto?, rectificador natural. ¿Por qué? Porque está armado de diodos. Trifásico, ¿por qué? Porque estoy rectificando, ¿cierto?, de un sistema de distribución trifásico de seis pulsos. ¿Por qué? Porque estoy rectificando tanto los semiciclos positivos como los negativos, y en este caso se le agrega el apellido como apellido compuesto de interfase. ¿Por qué? Porque tengo que agregar este elemento, y esto es típico en electrónica de potencia, uno toma una cuestión y tiene que parcharlo, este elemento para parchar el hecho de que estoy aquí conectando los nodos. Esa es la explicación. Eh, la forma de onda que se obtiene es de seis pulsos, aquí no se permite apreciar bien. Y el último caso, que aquí justo aparece con un transformador con neutro en estrella, ¿cierto? Pero si se dan cuenta no lo utiliza, es el rectificador natural trifásico, ¿cierto? ¿Por qué rectificador natural? Porque utiliza diodos. Trifásico, ¿por qué? Porque se conecta a un sistema de distribución trifásico de seis pulsos. ¿Por qué? Porque obtengo seis pulsos en la salida y con, disculpen, este no tiene reactor de interfaz, está mal puesto eso ahí está mal puesto. Con puente completo. Debería ser puente completo, debería corregir. ¿Por qué no tiene reactor de interfase? Porque si se fijan, lo que tengo acá es un transformador que en este caso es un delta estrella, Ahí los diodos hacen la pega. y los diodos, ¿cierto? De la misma forma que en el rectificador de puente completo que teníamos en el caso monofásico hace poco, son los que hacen el trabajo.
Entonces me evito de nuevo, ¿cierto? Tener al igual que en el transformador con tap central, tener ahora en este caso dos transformadores con las complicaciones que tenía, ¿cierto? Además de tener un reactor de interfaz. Nuevamente, si se dan cuenta, aparece el concepto de pierna de potencia. ¿Ya? ¿Por qué pierna de potencia? Porque tengo un diodo superior con respecto a este punto de aquí, que es la fase, un diodo inferior, y el diodo superior después se conecta a la barra positiva, y el diodo inferior se conecta a la barra negativa. Y eso después lo repito por 3, conecto a cada una de las piernas una fase, y tengo la rectificación entonces en el lado de continuo. Observen la numeración, por favor, de los diodos, de 1, de 3, de 5. Son 6 diodos, ¿cierto? Los impares van arriba, de menor a mayor, de 1, de 3, de 5. Y después la numeración de abajo puede ser un poco engorrosa de recordar, porque no va el de 1 directamente con el de 2 acá abajo, sino que el de 1 cruza toda la cancha, por así decirlo, y trabaja con el de 2. ¿Por qué hacer eso? Porque aquí lo que buscamos es recordar quién trabaja con quién. De 1 con quién trabaja, con D2, ¿ya? Y después trabaja con D6. Con quién nunca trabaja el diodo 1, con D4. El diodo 3, con quién trabaja, con D2 y con D4. Y nunca trabaja con D6. Y D5, con quién trabaja, con D4 y con D6. Entonces después cuando veamos las conducciones, vamos a ver entonces la secuencia y les van a tener más sentido. Pero traten de recordar por ahora cuál es la secuencia de los diodos que están aquí. Profesor, Dígame, don Yuri. comparado con el anterior circuito, anteriormente se estaba ocupando 3 diodos nomás. Acá, no, el rectificador de 6 pulsos con reactor de Ah, interfase eran 6 igual. ocupamos 6. Y dos ¿Y transformadores la forma de onda sigue la misma son que exactamente iguales. Son exactamente iguales. o sea, se genera lo mismo, digamos, Sí, pero obviamente acá como hay que poner un reactor para anular la línea de cortocircuito que usted decía. claro, justamente. O sea, posible cortocircuito en la carga, digamos. Claro, no, aquí, no en la carga, sino que entre transformadores. Aquí. Ah, ya, ya, Se ya, ya. coloca aquí, se coloca aquí el reactor. Perfecto. Ya. Ya que volví a esta figura, vuelvo a mencionarlo. ¿Por qué utilizar esquemas de este tipo? Perfectamente cierto, los podríamos decir que son obsoletos, y no usar siempre puentes de diodos. Y la razón es que, de nuevo, cierto, este transformador que está aquí me permite rectificar y tener siempre un diodo en serie. Y la rectificación de acá tiene un diodo en serie. Y después vienen estas complicaciones que están acá. En cambio acá, cada vez que rectifico, tengo dos diodos en la ruta. Entonces, por ejemplo, si rectifico aquí DR, voy por el diodo 1, por ejemplo, me voy hacia el lado de la carga, y después vuelvo por el diodo 2 y me vuelvo al transformador por el lado de acá. ¿Ya? Eso sería más o menos la ruta de corriente. Tengo dos diodos en C. ¿Qué implica eso? Si la corriente es pequeña, no es mucho problema, no es mucho problema, ¿cierto? Voy a tener que pagar las pérdidas en los dos diodos, pero si empieza a aumentar la corriente, la cantidad de pérdidas que tengo que pagar son grandes. ¿Cuándo es un problema? Cuando el voltaje que requiere la carga es muy pequeño. Si yo tengo, por ejemplo, un accionamiento, la típica aplicación de esto, un accionamiento en sistemas y UPS también, por ejemplo, en sistemas trifásicos, no es mucho problema, pero lo que les comentaba la clase pasada, ¿qué pasa si yo tengo una aplicación de metalurgia, por ejemplo, obtención de cobre? Hoy en día, no creo que lo hagan de esta forma, pero por ejemplo quisiera generar hidrógeno, lo que voy a tener de la carga en el voltaje de la carga va a ser un voltaje muy pequeño. Típicamente estos voltajes en aplicaciones químicas están entre los 2 3 volts, ¿ya? Y la caída de tensión en el diodo es 1 volt. Por lo tanto, ¿cierto? Si tengo aquí 1 volt de caída y 3 volts de caída acá, el 25, y la corriente, ¿cierto? La misma corriente aquí en el diodo como en la carga, básicamente el 25% de las pérdidas, disculpen, el 25% de la energía que le compro al proveedor, lo estoy quemando en este diodo, con los requerimientos de disipación también. Entonces, si pusiera 2, aumentaría inmediatamente a prácticamente el 40-45%. Entonces, ahí vale la pena, ¿cierto? En aplicaciones de altas corrientes, estos esquemas que están aquí. Y en aplicaciones de accionamiento y otros tipos de aplicaciones de menos potencia, de menor corriente, este esquema que está aquí funciona bastante bien. Como este es el esquema que más nos va a interesar para fines de este curso, porque después con la profesora Legiani van a ver accionamiento, entonces vamos a analizar cómo funciona. Primero que nada, eh,
Imaginemos solamente aquí de que tenemos tres fuentes de tensión. Tenemos una fuente aquí y una fuente aquí. Es decir, tenemos el sistema trifásico, ¿cierto? Tal como está el transformador en estrella. El voltaje que tengo aplicado aquí, entre aquí y acá, es un voltaje entre líneas, ¿cierto? Que es básicamente raíz de 3 por el voltaje que tengo en la fase. Es decir, ya tengo ahí un aumento de voltaje, lo cual es bueno. Recuerden que yo busco siempre tener la mayor cantidad de voltaje posible en continua en el lado de la carga. Entonces, si consideramos de que tenemos los voltajes de fase, el voltaje A, que está aquí, ¿cierto? Esta sinusoidal ahí, que tiene ese ciclo. El voltaje B, en la fase B, que tiene ese ciclo. Y el voltaje C, que tiene ese ciclo, ¿ya? Lo siguiente que tenemos que pensar es en los voltajes entre líneas, ¿ya? Porque estos son los voltajes de fase. ¿Qué característica tienen los voltajes entre líneas? La característica que tienen los voltajes entre líneas, ¿cierto? Es que esta amplitud, en el voltaje entre líneas, va a quedar multiplicada por raíz de 3, ¿ya? Por cierto, porque va a ser BA menos BB, ¿cierto? Y además voy a tener un desfase del voltaje con respecto al voltaje de fase de 30 grados en adelante para el voltaje entre líneas. Entonces, todo eso es para decirle de que los voltajes que están acá después, rectificados acá, son básicamente los voltajes entre líneas. Es decir, este cachito que está aquí, este cachito que está aquí, quedémonos mejor con este cachito que está aquí, no, este es el que está marcado aquí, es el voltaje, ¿cierto? Positivo entre la fase A y B. Si se dan cuenta aquí, el voltaje A está aquí, el voltaje B, en este caso era positivo, pero lo tengo que restar, ¿cierto? Por lo tanto, lo estoy sumando por el lado de allá. Y ese es el cachito de la parte superior, que no coincide, por supuesto, con el pic del voltaje entre líneas, del voltaje de fase, porque este voltaje entre líneas está adelantado a 30 grados. Como estoy rectificando los semiciclos positivos y negativos, mientras este voltaje entre líneas sea mayor que los otros voltajes, voy a pasarlo a la carga y después, ¿cierto?, va a pasar otro voltaje. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Primero que nada, está pasando aquí el voltaje entre A y B, que de aquí justamente, ¿cierto?, se vuelve menor que el voltaje entre A y C. Fíjense de que aquí, ¿qué componente tengo común? El voltaje de la fase A, el voltaje de la fase A, ¿cierto? Y aquí está el voltaje de la fase A menos el voltaje de la fase B, y aquí está el voltaje de la fase A menos el voltaje de la fase C. Si pienso en términos de diodos, pienso en términos de diodos y defino de que este sería mi voltaje de la fase A, de la fase B y la fase C, disculpe, este sería el voltaje de la fase A, conectado, ¿cierto?, al diodo 1, el voltaje de la fase B sería este y el voltaje de la fase C sería esto. Cuando conduce la fase A, conduce con el diodo 1, ¿cierto?, porque el voltaje es positivo, y lo primero que hace es conducir con B. ¿Dónde está B? Aquí está la pierna, ¿cierto?, de la fase B, es decir, con el diodo 6, y después mantengo la conducción del diodo 1 y conduzco con C, que aquí está en el diodo 2. Entonces lo que tengo aquí es que en estos dos cachitos, ¿cierto?, donde aquí tengo el voltaje entre A y B, conduce A, ¿cierto?, con la pierna A, con el diodo 1, y conduce B, ¿qué diodo tenía? El diodo 6, y ahí está marcado, ¿cierto? Conduce primero que nada el diodo 1 con el diodo 6, y después, en este cachito que está acá, ¿quién conduce? Conduce BA con C, con menos el voltaje C. Es decir, de nuevo, ¿cierto? El diodo 1, pero ahora con el diodo inferior que estoy conectado en la fase C, que es de 2. Es decir, diodo 1 y diodo 2. Y aquí aparece ON porque estos son los diodos que están encendidos, y todos los otros diodos están apagados. ¿Ya? Este es el voltaje que tengo en la carga. Este es el voltaje que tengo en la carga. Si yo tengo un voltaje resistivo, la forma de onda del voltaje resistivo de la corriente en la resistencia va a ser exactamente igual a este voltaje. ¿Por qué? Porque va a ser este voltaje dividido por una constante que es R. Por lo tanto, ¿cómo será la corriente? La corriente que entra en esta pierna que está aquí. Cuando tengo el voltaje de la fase A y el voltaje C, tengo el diodo 1 y el diodo 6 conduciendo, y básicamente entonces tengo la corriente por este voltaje y la corriente por este voltaje. Aquí, si se dan cuenta, está conduciendo en esta parte de aquí, la flechita, ¿cierto? Fíjense que va ahí, y ahí la sigo, ¿cierto? Entonces está el voltaje entre B y C, y por lo tanto, si está conduciendo B y C, A no va a estar conduciendo. Y por lo tanto, ¿cuánto es la corriente que entra por la fase A, que integra la fase A? Totalmente C. Y después, en esta parte de aquí, ¿quién está conduciendo? El voltaje entre B y A. El voltaje entre B y A, B está aquí, por lo tanto de 3 está conduciendo, ¿cierto? ¿Contra quién?
contra A, pero negativo, contra D4, es decir, la corriente, ¿cierto?, sale en forma negativa hacia A, y aparece entonces este cachito de corriente que está aquí, y después, por efecto de CA, aparece este cachito de corriente que está aquí. Si ustedes se alejan un poco, ahí yo lo alejo, ¿cierto?, dado que puedo utilizar el mouse, cuesta hacer esto sin tablet, porque no puedo rayar, ¿ya? Se dan cuenta de que aquí, esta corriente parte aquí, es cero, aquí tengo un cachito, otro cachito, cae la corriente, es cero, tengo otro cachito, y después cae, y esto es cero. El último punto, tengo 6 pulsos, y esto se los comento, cada una de las conducciones dura 60 el equivalente a 60 grados. ¿Por qué? Porque cierto, el ciclo completo desde el punto de vista de ángulo son 360 grados, tengo 6 pulsos, por lo tanto de los 360 lo divido por 6, ¿cierto? 6 por 6, 36, por lo tanto 6 por 60, para poner el cero que me falta ahí de los 360, tengo de que cada una de estas partes dura en ángulo, ¿cierto? 60 grados, ¿ya? Y es entonces la corriente resultante, Eso eh, sería cada diodo, cada uno de los estos 60 cachitos que están grados. aquí, claro, y estas conducciones que están aquí, cachitos que están acá. Entonces, esa sería la corriente. Si lo llevamos ahora a la simulación, como lo teníamos anteriormente, lo que tengo aquí primero que nada son los voltajes, el VA aquí es el verde, ya, ojo con los colores, el VA es el verde, son los voltajes de fase, y lo que tengo acá son los voltajes entre líneas. Es decir, aquí quien tengo en verde, adelantado 30 grados con el de acá, ¿cierto? Tengo VA menos VB, aquí tengo VB menos VC, y acá tengo VC menos VA. Y estos son los voltajes que se rectifican. Este es el voltaje que tengo en la resistencia. Si es la resistencia, si la resistencia, ¿cierto?, es totalmente resistida, la corriente es esto mismo dividido por R, por lo tanto, ¿cierto?, la forma en el tiempo es exactamente igual. Y acá, no sé si después lo aislé. Ahí lo tengo aislado, menos mal. ¿Ya? Y aquí tengo las corrientes. En verde tengo la corriente de la fase A, ¿ya? Después cae, ¿cierto? Y aquí se vuelve negativo. En rojo tengo la corriente de la fase B, y en azul tengo la corriente de la fase C. Yo sé que ustedes ven esa forma de onda en este momento y no la pueden interpretar bien, por eso me dije afortunadamente hice las cosas de otra forma también. Para poder analizar bien, lo mejor es sacar solamente una fase, ¿ya? Y aquí viene también la explicación de por qué hacemos esto en relación con el voltaje de fase. Porque después tenemos que sacar índices como el factor de potencia, y para eso necesitamos la fase, dado de que tenemos ahí un, un estéreo. Entonces, aquí en verde tengo el voltaje de la fase A, y aquí en rojo multiplicado por 50, y yo les comenté, ¿cierto? Esto es típico en electrónica de potencia, aumentar artificialmente, solamente por el gráfico, el nivel de las corrientes. Ya tengo en rojo la corriente de la fase A también, ¿cierto? ¿Por qué se aumenta? Simplemente porque visualmente, y recuerden que esto tiene mucho de analítica de formas de onda, me permite poder ver una forma sobre otra en niveles comparados. Si yo le quito la corriente el multiplicado por 50, la vería muy pequeña acá y me costaría analizar. Aquí tengo el voltaje que se aplica en la resistencia, y aquí por supuesto tengo la corriente que se aplica en la resistencia. Acá tengo el espectro, así que lo vamos a ver a continuación. Entonces, un poco de análisis. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 personas. ¿Tengo más personas? No tengo más personas. Don Claudio, de la gráfica que está más arriba, ¿qué puede observar? ¿Qué me puede contar? En la señal de una sola fase, como dijo usted. ¿Ya? Sí, pero cuénteme algo más de lo que está observando. Sí, eso ya se lo dije. Pero ¿qué me puede decir? Por ejemplo, La sinusoidal pura, la corriente, cómo se... a ver, ya, comportamiento de la quedémonos, corriente. que ya dijo algo importante. El voltaje de una sinusoide al pura. Quedémonos con eso, don Claudio, para que le toque ahora a Matías. Don Matías, sobre la corriente, ¿qué me puede decir? Siga la misma línea ya que Claudio. ¿Qué, ¿Es una sinusoide al pura? Sí, no, ¿por qué? No está Matías, así que Ángelo le hago la No, misma sí, pregunta. estoy Ahí está pensándola. Matías. Mm,
lo que les, No. primero que nada, para todos, estas preguntas son bastante básicas. No, no trate ahí de ganarse un Nobel en la respuesta. Lo que dijo Claudio está súper bien. El voltaje es una sinusoidal pura. Perfecto. ¿Ya? Y si yo digo sinusoidal pura, inmediatamente mi cabeza debería tratar de dibujarme mentalmente cómo va a ser la serie de Fourier. ¿Y cómo va a ser la serie de Fourier? Básicamente, ¿cierto? Un pic en la frecuencia fundamental Inarmónico. y todo el resto limpio. ¿Ya? Inmediatamente, al solamente declarar es una sinusoidal pura, que de nuevo un matemático me pegaría, una sinusoidal, es una sinusoidal nomás, ¿ya? Me puedo imaginar la serie de Fourier. Entonces ahora, en la misma línea, don Matías, la corriente, ¿qué me puede decir? La corriente es la roja, ¿cierto? La corriente es la roja, sí. No una sinusoidal pura. Perfecto. Don Ángelo, ahora, si no es una sinusoidal pura, ¿qué pasaría con el espectro de esa corriente? El espectro, usted se refiere a lo que estaba hablando recién de Fourier. Claro, en Fourier, en, en la distribución de componentes en frecuencia. No debería ser igual a la otra, o sea, no va a ser una sola y nada más. Claro, perfecto. Inmediatamente debería pensar, ¿cierto? Si no sinusoidal pura, voy a tener una componente, ojalá en la fundamental, podríamos no tenerla, ¿ya? Y voy a tener otras componentes en frecuencia que me gustaría saber dónde están. En este momento, mirando a los ojos, y si no tienen experiencia, después uno se acostumbra a saber dónde están algunas componentes, es difícil poder verlo. Don Yuri, Se ve que está conmutada la corriente, entonces por ende va a tener armónico. perfecto, muy bien. Y don Darwin, a don Darwin se lo voy a poner más complicada, le voy a preguntar, ¿usted podría decir de que la corriente está en fase con el voltaje? Sí, pero no. Yo diría que sí. Ya, ¿por qué? A ponérselo más Porque difícil. yo creo que está en fase, pero al no ser sinusoidal, eh, no sé, yo puedo decir que está en fase, pero no sé por qué. Ya. Vamos entonces a hacer un poco de análisis respecto a lo que hemos dicho. Don Ah, Claudio, ¿por qué más tener el origen? llegó Hugo, don Hugo. Perdón, no estaba escuchando. Ya. Estaba atento. Tengo más gente allá, ¿o no? Porque no veo más. No, no sé. Ya, don Hugo, Son, qué, son qué más siete. puede aportar? Ya No, no, que, era mi consulta era que no es porque parte en el origen. ya, Podría decirse eso, ¿no? vamos a verlo, vamos a verlo. Entonces, lo primero, ¿cierto? Tomando de lo que han dicho, el voltaje sinusoidal. Por lo tanto, sabemos, ¿cierto?, que tener solamente una componente en frecuencia en su frecuencia, sea cual sea. ¿Ya? La corriente definitivamente no es sinusoidal. ¿Por qué? Bueno, podemos ver, ¿cierto?, contra el voltaje. El voltaje es sinusoidal, la corriente está distorsionada y como bien dijo otro de sus compañeros, hay una conmutación. Eso es cierto porque aquí el diodo empezó a conducir y aquí dejó de conducir otro diodo. ¿Ya? Hay conmutación. ¿Qué va a pasar con el espectro en frecuencia? Podemos mirar aquí, primero que nada, tendrá una componente en frecuencia de igual, en la misma frecuencia, disculpen, no igual en amplitud, en la misma frecuencia que el voltaje, y lo que tengo que ver aquí es el periodo. ¿Dónde puedo ver el periodo aquí? Aquí lo puedo ver, ya veamos de aquí para atrás, porque aquí puedo ver un ciclo completo, puedo ver, ¿cierto?, de que aquí la señal parte acá, tiene este semiciclo positivo que termina aquí, y aquí empieza un semiciclo negativo, ¿cierto?, que termina aquí. Entonces, de este periodo aquí, de este periodo Se acá, repite veo que se repite y se repite con la misma con la misma de la que extensión. la tensión, por lo tanto, Están en digo, fase. claro, aquí mi corazón se debería alegrar y decir, bien, tengo una componente en la misma frecuencia que el voltaje. Podría no tenerla, ¿ya? Y si se dan cuenta, únicamente haciendo el análisis y mirando la forma de onda, yo esto ya lo puedo decir. Y aquí esta era la pregunta más difícil. ¿Esto está en fase con el voltaje? Cuesta un poco decirlo. Y la verdad, para que esté en fase con el voltaje, tengo que primero entender de que hay una componente en la misma frecuencia que el voltaje. ¿La hay? Dijimos que sí. La tiene que haber, ¿cierto? Porque vemos de que el patrón tiene el mismo periodo que el voltaje. Y lo otro, ¿cómo yo puedo saber si es que podría estar en serie? En fase, disculpen, la fundamental, lo que puedo ver aquí, ¿cierto? Es dónde están los cruces por cero. Aquí cruza por cero el voltaje y esto de aquí, ¿cierto? Está todo este rato en cero. Pero de aquí para acá, en la misma cantidad de tiempo que de aquí para acá. ¿Dónde más cruzo por cero? Aquí. Y de aquí para acá, en la misma cantidad de tiempo que de aquí para acá. ¿Y dónde más cruzo por cero? Aquí, la misma cantidad de tiempo que aquí para acá. Lo único que me quedaría a ver es cuánto crecen los semiciclos positivos y negativos para saber, ¿cierto?, que no tengo valor medio
distinto de cero, que es algo que no habíamos observado. Y aquí, ¿cierto? Si pinto el área bajo la curva aquí y pinto el área bajo la curva acá, son las dos áreas iguales, ¿cierto? Valor medio cero. Y además podría especular, por ahora tendría que comprobarlo con la FFT, de que la componente fundamental de corriente, obviando los armónicos que son los que distorsionan y que me hacen que esto sea cero, está en fase con respecto al voltaje. ¿Qué pasa si la corriente está en fase con el voltaje desde el punto de vista de factor de potencia? Es uno. Es uno, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que toda la potencia que hay aparente es potencia activa. En este caso, yo podría tener la fundamental, la corriente fundamental en serie, en fase, disculpen, no sé por qué estoy pensando en serie, en fase con el voltaje. Y eso implicaría, ¿cierto?, de que toda la potencia que me está entregando el sistema en la componente fundamental se está consumiendo, por la potencia aparente, la fundamental es potencia activa. Pero el hecho de que yo vea de que la corriente está distorsionada, inmediatamente me tiene que hacer pensar, aquí hay reactivos, ¿ya? ¿Cuánto hay de reactivo? Lo tengo que calcular. Y por lo tanto, eso ya me hace pensar, ¿cierto?, de que la definición del factor de potencia, ¿ya?, que es la potencia, ¿cierto?, activa dividido por la potencia aparente, no puede ser igual a 1, porque hay reactivos por la distorsión, que los vimos en la clase pasada o antepasada. Entonces, lo que ahí aparece el concepto del desplazamiento del factor de potencia. ¿Qué me dice el desplazamiento del factor de potencia? La potencia activa en la fundamental dividido por la potencia aparente en la fundamental. Y como aquí podemos especular, estamos especulando porque no lo hemos medido todavía, ¿ya? Pero así es, se lo comento, de que la componente fundamental de la corriente y el voltaje están en fase, entonces el desplazamiento del factor de potencia es 1. Pero el factor de potencia que considera toda la potencia aparente, incluida la distorsión, ya definitivamente no va a ser igual a la potencia activa. Y por lo tanto, ¿cierto? El factor de potencia va a ser menor que 1. ¿Puede el factor de potencia va a ser mayor que 1? Pregunta trampa. No puede, porque la relación de potencia No, activa dividido por la aparente significa que generé. ¿Ya? Así que si les da alguna vez no puede duda, ser mayor que 1. no puede ser mayor que 1. Muy bien. Entonces ahora nos pasamos, bueno, ahí está, ¿cierto? El espectro del, el espectro del voltaje y la corriente. Y aquí vamos a hacer otro ejercicio de únicamente analizar la forma de onda. ¿Cuántos pulsos tengo aquí? Aquí tengo medio, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Tengo un montón de pulsos. ¿Cuántos pulsos tengo en un periodo de la fundamental? Aquí parte la fundamental, aquí termina la fundamental, ¿cierto? Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, aquí tengo medio, 5 y medio, acá tengo el que me falta, tengo 6 pulsos. Por eso se llama rectificador de 6 pulsos. Si ustedes ven esta forma de onda, que si se dan cuenta, aquí está 145, es decir, no llegamos ni cerca de cero, ¿ya? Esto tiene un valor medio distinto de cero. ¿Cuánto será? Lo tenemos que calcular. Pregunta, ¿cuál será la primera componente en frecuencia que aparecerá a partir de esta forma de onda que está aquí? ¿Qué es lo que puedo hacer para poder determinarlo? Sé que hay un valor medio distinto de cero, ¿cierto? Dígame, don Claudio. No, estaba pensando que tendría que tener 3 veces la, o algo similar a 3 veces la frecuencia de la anterior. O sea, No, de la sí, trifásica, me imagino. no, en este caso no, porque si yo cuento, por ejemplo, en lo que la fundamental va y vuelve, es decir, hace un ciclo, ¿cuántos ciclos tengo aquí? 6. Por lo tanto, ¿cierto? Podría especular, y así es también, ya de que la primera componente en frecuencia importante, ¿dónde va a estar? En la cantidad de pulsos que tengo, que son 6. Es decir, va a aparecer el valor medio, que es la componente cero, ¿cierto? La componente continua, En la y, sexta. y la primera que va a aparecer importante es la sexta. Y yo se los cuento, las que aparecen después son múltiplos de la 6. Claro. 12, 18, Está- 24. ¿Ah? Empieza de 3, pero esa ¿Cómo? tiene poco, cero. ¿Cómo? No, que en la 3 es prácticamente cero, pero después la mayor es la 6, como dice usted después de 6 en Claro, 6. la verdad hay un efecto de compensación y no hay tercera. Entonces vamos a ver ahora el espectro. Claro, no tiene. Y aquí podemos ver, ¿cierto?, en el tema de corriente y voltaje, ¿cierto? Recuerden que la corriente la aumenté. Por lo tanto, ¿cierto? Aquí vemos de que el voltaje tiene la componente fundamental y la corriente tiene esa componente fundamental. Por esto que está aquí, no puedo saber si están en fase o no. ¿Ya? Yo se los cuento nomás por ahora.
Y después vemos de que la corriente tiene este armónico que está aquí, donde no hay un armónico de voltaje. Si se dan cuenta, el verde ahí está planito. Profe, pero Dígame, la pregunta Claudio. es una pregunta, porque supone que yo estoy transformando una onda sinusoidal en continua. Claro, está transformando estas ondas entre líneas, ¿cierto? En esta onda que está aquí. Así que cuénteme ahora. Pero la relación de frecuencia entre no fundamental de armónico, sino que la frecuencia que trae el motor trifásico con ¿Mm? la frecuencia de cómo pasa después de la rectificación, ¿cuál es la relación entre ambas? Sí, es que primero, como para salirme de ahí, todavía no tenemos un motor metido acá, y lo que hace después, que viene otra etapa, que es la etapa inversora, que la vamos a ver después de la primera evaluación, que se encarga de tomar la continua y generar una señal alterna. Entonces, con eso puedo hacer la variación de voltaje, de frecuencia en el motor. Todavía no lo tenemos sí a vista porque estamos todavía en rectificación. Y en rectificación pasamos simplemente de alterna a continua. No, profe, si la pregunta es más simple, no es tan allá, es ¿cuál hay relación entre la frecuencia a la que salgo del transformador, por así decirlo, con la frecuencia que se genera en los pulsos? Claro, claro, y eso le estaba contando. Y eso lo podemos ver aquí. Usted tiene, esa es la frecuencia o es el periodo, ¿cierto?, que tengo de la sinusoidal que me entrega el transformador y que me entrega la red. Y en lo que la sinusoidal hizo 1, ¿cuántos pulsos hizo el voltaje en el lado de continua? 6. Por lo tanto, por eso le comentaba, se lo cuento por ahora, se lo voy a mostrar con el espectro. La primera componente armónica importante que se tiene en el lado de continua es 6 veces la fundamental. Y las siguientes que vienen, porque después vienen un montón de otros pulsitos, son múltiplos de la 6. Entonces, Gracias, profe. vamos para allá para mostrársela. Entonces, aquí tenemos nuevamente aquí tenemos la fundamental, ¿ya? Aquí tenemos estas componentes en frecuencia de corriente, porque la corriente está distorsionada, pero vemos de que en verde el voltaje no está distorsionado, por lo tanto no aparece esa componente en frecuencia. Lo mismo acá, ¿cierto? Lo mismo acá, lo mismo acá. ¿Cuáles son estas? Por ahora no se las voy a contar, para que se las puedan aprender de buena forma. En el continua tenemos esta componente aquí en la frecuencia cero y tenemos ese valor medio en la frecuencia cero. Es decir, ese valor por aquí es mi valor de continuo, mi valor de C. Y lo que les decía, si me pongo acá, tengo que la fundamental era 50 Hz, aquí tengo 200, aquí tengo 400, por lo tanto aquí, ¿cierto?, debería tener 300. Y nos damos cuenta para arriba, ¿cierto?, de que ese cachito que está aquí, justamente cae en los 300 Hz. 6 por 50, 300 Hz, por lo tanto, ¿cierto?, es lo que les decía. La primera componente importante en el lado de continua, para un rectificador de 6 pulsos, está en 6 veces la componente fundamental. Para este caso, 50 Hz la fundamental, por lo tanto, este de aquí, ¿cierto?, que está aquí, es de 300 Hz. Y esta es la parte más bonita de esto, que es la mejor forma de aprendérselo. Usted en el lado de continuo aquí con 6 pulsos, 6 veces la fundamental, al tiro, ¿cierto? Por eso también es importante saber el tema de la cantidad de pulsos. ¿Cuál es el primer armónico y segundo armónico relevante que aparecen en el lado de la corriente de alterna? Es decir, este de aquí y este de acá. Si se fija, este de aquí me produce esta corriente que está aquí, porque por efecto de la resistencia, ¿cierto? Y esta corriente que está aquí me genera este armónico y este armónico. Es decir, aquí me pongo en la sexta, que es 300, le resto 1, esta es la quinta, le sumo 1, esta es la séptima, y aparecen los armónicos, ¿cierto?, por efecto de la sexta armónica en el lado de continuo. Si yo, ojo con esto, si yo pudiera eliminar la sexta armónica en el lado de continuo y no tener esa componente en corriente, inmediatamente me echo al bolsillo esas componentes y no aparecen más. ¿Cómo hacerlo? Lo vamos a ver un poquito más adelante. La segunda componente en frecuencia que aparece en el lado de continua, también se los comenté, múltiplos de 6. Anótenlo por ahí. Entonces, si este es 6, 6 por 1 es 6, 6 por 2, 12. 600 Hz. 50 por 12, 600 Hz. Ahí están, 600 Hz. Afortunadamente, como les comentaba también antes, ¿cierto? Siempre los armónicos van disminuyendo en amplitud, por lo tanto se van volviendo menos problemáticos, pero siguen existiendo. Este de aquí entonces es el 12º armónico.
Y el 12º armónico aparece en el lado de la corriente de entrada en 12 menos 1, 11, 12 más 1, 13. Entonces estas componentes de aquí son efecto de este armónico y aparecen, ¿cierto?, en el armónico más y menos 1. Y el siguiente que viene es el 18, que está por acá, y los que aparecen, ¿cierto?, es el 18 menos 1, el 17, y el 18 más 1, que es el 19. ¿Sería distinto, profe, si él fuese el rectificador estrella con el puente? Me imagino que sí. No, no es distinto. No es Tiene la distinto. misma cantidad de pulso. En la misma cantidad de pulsos. Lo que pasa es que aquí esto se usa para entender de que el voltaje aquí es imaginario, pero en el delta, ¿cierto?, lo que tendría son básicamente los voltajes desfasados. Sigue, sigue siendo lo mismo, porque esto que está aquí es efecto, ¿cierto?, de nuevo de lo que está pasando en el lado de continua. Lo que está en el lado de continua está siendo manipulado por el rectificador y aparece aquí, ¿cierto?, en el lado de alterno. Uno matemáticamente lo puede sacar y lo puede demostrar a través de la multiplicación de seno y coseno, pero se vuelve un cacho y es más fácil para cursos de ingeniería en aplicación explicarlo, porque después lo importante, ¿cierto?, es saber de que están ahí. Lo que yo les comentaba, usted, por ejemplo, quiere ir a ver si es que un puente rectificador está operando bien. Ya le dieron la pega, ¿cierto? Se consiguió. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que primero debería hacer? Tomar un osciloscopio, medir voltaje de la fase, con eso tengo esa forma de onda, ¿cierto? Esa forma de onda que está ahí, y después con una punta de corriente medir la corriente de la fase, con eso tengo esa forma que está ahí. ¿Y qué es lo que me debería dar? Algo como esto. Si no me aparece algo como esto, inmediatamente sé que hay un problema. Si esto se parece, lo siguiente paso, ¿qué es lo que es? Con el mismo aparato, que típicamente tiene la capacidad de sacar una FFT, obtener esto que está acá. Y mirar dónde están los armónicos. Si me aparecen armónicos donde no deberían estar, inmediatamente entonces ya sé que puede haber una falla. Y así es simple. ¿Ya? Así es simple. ¿Cuál es el problema? El problema, cierto, es que la gente se le olvida las formas de onda y las relaciones que tienen y después tienen que estar consultando cosas o estar llamando gente adicional que sea capaz de mirarle las formas de onda y recordarse de algo tan simple, cierto, como estos dibujitos que están acá. Con esto ya vamos a terminar. Esto siempre lo digo, es como la locura. Es una locura, es como estos tipos de rectificación salieron por ahí por los 70, 80, la gente de los 70 y 80 lo pasaba bastante bien. Entonces, en eso de pasarlo bastante bien, se les fueron las cabras para el monte prácticamente. Hemos visto rectificadores de 6 pulsos, ¿ya? Y, ¿cierto? Vimos de que los rectificadores de 6 pulsos, que son los más estandarizados, entre comillas, que hay en la industria, donde se aplican de 6 pulsos con reactor de interfase, principalmente en altas corrientes, no hay tanta manejo de altas corrientes en la industria, como si lo hay accionamiento. Ya, entonces, ¿cierto? Si lo van a pillar, probablemente pillen rectificadores de 6 pulsos naturales y en algunos casos tiritorizados, y en los menores de los casos, si los pillan espectacular, con frente activo, que los vamos a ver después. El problema es la calidad de la corriente. Esta corriente que está aquí, esta corriente que está aquí, tiene estos armónicos que está aquí, y mientras de mayor potencia sea el equipo, estos armónicos, ¿cierto?, van a tener mayor amplitud y van a tener mayor predominancia en el sistema eléctrico. ¿Qué efectos tienen los armónicos en el sistema eléctrico? Pérdidas, sobre todo calentamiento, ¿cierto?, de transformadores, pero también afecta a los sistemas de control, porque cada cable que tiene un armónico dando vuelta induce en las líneas, ¿cierto?, de señales de automatización e instrumentación, y finalmente, ¿cierto?, eso puede llevar a errores también en los sistemas de control. Entonces, ¿qué hacer? Buscar la forma de hacer de que esa corriente sea lo más bonita posible. Y que sea lo más bonita posible significa que se parezca lo más posible a una sinusoidal. Que se parezca lo más posible a una sinusoidal, por eso ahí de algún lado de mala crianza tengo el concepto de sinusoidal perfecta, ¿ya? Es básicamente entonces buscar la forma de eliminar armónicos. No hay muchas opciones de eliminar armónicos en los rectificadores, ¿ya? A menos de que, primero que nada, llene de filtros. Los filtros lo hemos comenzado, son inductores y condensadores, que lo que van a hacer es que me van a llenar, si pongo solamente inductores, de potencia reactiva, por el efecto de tener un inductor, ¿cierto?, en la red, y si le pongo condensadores,
me pueden llevar a resonancia, entonces no es tan buena idea. Una muy buena idea para mejorar la calidad de corriente, sobre todo en altas potencias, ya donde además voy a requerir altos voltajes, es utilizar esquemas de sistemas trifásicos, de rectificadores trifásicos multipulsos. ¿Qué es lo que es un multipulso? Básicamente es un sistema de rectificación que tiene más de 6 pulsos en el lado de continuo. Y aquí viene la bonita pregunta. Si yo de un sistema trifásico puedo sacar 6 pulsos porque rectifiqué los semiciclos positivos y los semiciclos negativos, ¿ya? ¿Cierto? Ahí tengo 6 pulsos. ¿De dónde podría sacar un 12 pulsos, por ejemplo? Aquí lo tengo, ¿cierto? Un 18 pulsos o un 24 pulsos, ¿ya? Básicamente, primero veamos los efectos. Si tengo un 12 pulsos, significa entonces que mi armónico predominante va a ser el doceavo y voy inmediatamente a poder eliminar el sexto y el octavo. Si elimino el sexto y el octavo en el lado de continua, ¿qué es lo que elimino en el lado de alterna? En la corriente alterna, los armónicos, ¿cierto? Más menos uno. Es decir, si eliminé el sexto, me elimino inmediatamente en la corriente de entrada el quinto y el séptimo. Y si elimino el 18, elimino inmediatamente el 17 y el 19. Otro caso, 18 pulsos. El 18 pulsos elimina el sexto y el doceavo. Si elimino el sexto, ¿cierto? Elimino, ¿cuáles elimino? El quinto y el séptimo, y el doceavo, el onceavo y el treceavo. Y en el caso ya locura extrema, de nuevo, ¿cierto? Alguien en los 70, 80 estaba muy emocionado. 24 pulsos, eliminamos el sexto, el doceavo y el 18avo. Es decir, prácticamente dejamos el espectro limpio hasta el 23. ¿Por qué hasta el 23? Porque lo primero que aparece es el 24, ¿cierto? El 24 menos 1 es 23. ¿Ya? Y aquí, ¿cierto? Les puse recordar siempre que lo que hace el sexto de voltaje en el continuo genera un quinto y el séptimo en la corriente de entrada, el 12 genera un onceavo y un treceavo, el 18 un 17avo y un 19avo, y el 24 un 23 y un 25avo. Entonces la pregunta bonita es cómo logro tener una mayor cantidad de pulsos. Y la forma es tener un transformador, no tengo aquí la fotito, un transformador que se denomina multipulso. Entonces, este transformador que se denomina multipulsos es un transformador especial. Cuando yo compro el accionamiento, el proveedor me vende junto con el accionamiento este transformador que tiene características especiales. ¿Qué características tiene especiales? En el lado, en este caso, de un 12 pulsos, en el lado de entrada tengo una estrella, en la salida tengo una estrella con un desfase 0, y en el otro lado tengo un delta con un desfase de 30 grados, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? De que el voltaje que tengo aquí, el sexto, porque se va a producir un sexto armónico aquí, va a tener una fase que va a ser 6 por este ángulo que está aquí. 6 por 0, ¿cuánto es? 0. Y el sexto que está aquí va a tener una fase que es 6 por estos 30 grados. 6 por 3, 180. 6 por 30, disculpen, 180. Si ustedes lo piensan desde el punto de vista de fasores, ya piensan solamente en un fasor, tengo un fasor en fase de 0 grados y otro fasor con la misma amplitud, con la misma magnitud, en fase de 180 grados. ¿Cuál es la resultante? 0. Lo pueden dibujar ahí, ¿cierto? Les va a quedar una línea recta con un punto medio, y si ustedes lo suman, les va a dar 0. Por lo tanto, este sector armónico que está aquí, con este sector armónico que está aquí, que está desfasado en 180 grados, entre este punto y este punto, como se están sumando, porque tengo fuente de tensión más fuente de tensión, básicamente desaparece. Y lo que obtengo aquí, en este condensador que está aquí, es un armónico predominante, que es el doceavo y no el sexto. ¿Qué aparece en el lado de alterna? En el lado de alterna, aquí aparece una corriente que tiene quinto y séptimo, y aquí aparece una corriente que tiene quinto y séptimo. Pero por el desfase que existe entre el transformador, este transformador de aquí y este transformador de acá, dentro del núcleo magnético del transformador, hacia el lado primario, esas armónicas se compensan y se eliminan. Por lo tanto, en esta corriente que está aquí, no aparece ni quinto y séptimo. ¿Me creen? Me van a tener que creer, y aquí tengo formas de onda. Entonces aquí están las formas de onda de un sistema de 12 pulsos, ¿ya? Aquí tengo una corriente y otro voltaje. Tengo un voltaje y la corriente de uno de los transformadores, y aquí tengo el voltaje y la corriente del otro transformador. El THD de cada una de estas corrientes es un 24%. Recuérdenlo bien. El THD, la distorsión armónica total,
de un puente rectificador es aproximadamente un 24-30%. Como ahora estoy sumando las componentes armónicas, ¿cierto? Y no va a aparecer el quinto y el séptimo, lo que voy a tener en la entrada es esta línea que está aquí, ¿cierto? Que apenas se ve al fondo, que es el voltaje, y esta línea que ahí está más distorsionada en la corriente. Si se dan cuenta, esta corriente que está aquí, distorsionada y todo, sigue bastante bien la sinusoidal, y es mucho más sinusoidal que la corriente que está aquí en celeste. Desde el punto de vista de espectro en frecuencia, ¿cómo se ve esto? Esta es la primera corriente y esta es la segunda corriente, ¿ya? La primera corriente tiene fundamental, la segunda corriente tiene fundamental. La primera corriente tiene quinto séptimo, la segunda corriente tiene quinto y séptimo. La tercera corriente, que es la suma de estas dos, es esta corriente que está aquí, el espectro de la corriente que está aquí, tiene fundamental, tiene fundamental. Pero si se dan cuenta, el quinto y el séptimo no aparecen en la parte de aquí. Por eso se ve menos distorsionado. El onceavo y el treceavo es la suma de este onceavo y treceavo, por lo tanto va a aparecer, está aquí, pero las que están en torno al 18avo, que están aquí, ¿cierto? Desaparecen en el lado de la corriente de entrada. ¿Qué logramos con esto? Que el THD de cada una de las corrientes de entrada a los rectificadores es un 24%, es un número bastante considerable, pero el THD en un sistema de 12 pulsos, en el primario del transformador, disminuye simplemente a 8, que es bastante menos, solamente por hacer esa compensación de armonía. Entonces, un sistema rectificación de 12 pulsos, básicamente entonces dos rectificadores alimentados de dos transformadores, cuyos secundarios están desfasados, de forma de desfasar el sexto y que en el momento de acá se sumen y se eliminen. ¿Cómo elimino un 18? Tengo que hacer la misma maroma, pero ahora con tres rectificadores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no solamente tengo que eliminar, disculpe, ¿cómo eliminar el sexto y el 12? Porque ahora, ¿cierto? Tengo que eliminar dos elementos. ¿Qué es lo que se tiene? Nuevamente, ¿cierto? Un transformador con un primario y un secundario que tiene un desfase de 20, otro de 0 y otro de menos 20. ¿Qué logro con esto? Que el sexto de aquí va a estar en 6 por 20. 6 por 20, 120. El sexto de aquí va a estar en 6 por 0. 6 por 0, ¿cierto? 0. Y el sexto de aquí va a estar con una fase de 6 por menos 120. 6 por menos 100, disculpe, por menos 20. 6 por menos 20, menos 120. Entonces ustedes dibujan el típico, ¿cierto? Sistema fasorial de un sistema trifásico. Básicamente van a tener tres fasores. Para el sexto, desfasado en 120 grados de misma amplitud. Por lo tanto, el sexto se va a eliminar y el doceavo también se va a eliminar. ¿Por qué el doceavo también se va a eliminar? Por lo mismo, ¿cierto? 12 por 0 es 12. 12 por 120 es 240, menos 12, disculpen, 12 por menos 20 es menos 240. Entonces vuelvo, ¿cierto?, a tener el desfase de 120. ¿Qué es lo que obtenemos en un rectificador de 18 pulsos? Lo que obtenemos es que se eliminan las componentes asociadas al doceavo. Estoy viendo aquí que no tengo la figura del 18. Aquí está. Esta es la figura del 18. La de arriba no es la correcta. Entonces, ¿qué es lo que logro? Logro de nuevo cierto corrientes con un THD en la entrada de cada uno de los rectificadores cercano a un 24%, y el THD en la corriente del primario, como ahora eliminé cierto las componentes asociadas al sexto y al doceavo, es decir, eliminé las componentes de corriente que antes estaban en el quinto, en el séptimo, en el onceavo y el treceavo. Esta es la corriente de entrada, ¿cierto? En el transformador en el primario, bastante sinusoidal, con un THD de un 3%. Y el último caso es hacer exactamente lo mismo para ahora eliminar el sexto, el doceavo y el 18. La estructura está aquí, los desfases son de menos 15, 0, 15 y 30, de forma de que ahora no los estoy bendiciendo, de forma de que ahora, ¿cierto?, los elementos queden en 90 grados, las componentes quedan en 90 grados, y aquí está el de 24, no, ese no es el de 24, Profe, y ese, por y preguntar nomás, disculpe, ese es el y aquí, esquema de la parte, es como bien parecido a los esquemas de los variadores de frecuencia, ¿no?
Claro, estos se usan variadores de frecuencia. A medida, ¿cierto?, que requiero mayor potencia en la máquina, en el motor, esa mayor potencia muchas veces conlleva un aumento de voltaje. Entonces, ¿cómo le aumenta el voltaje? Básicamente conectando circuitos rectificadores en serie, por lo tanto, cada rectificador aporta parte del voltaje. Y además, ¿cierto? Si es que haces un esquema con el transformador de entrada, puedes eliminar componentes de frecuencia y mejorar la calidad de corriente. Con esto termino. Este es el rectificador de 24 pulsos, THD de nuevo de las corrientes de entrada en cada rectificador cercano al 24%, THD de la corriente resultante, está bonita, ¿eh? Esto sí, sí. Por eso aquí viene el mal concepto de una sinusoidal perfecta. Yo aquí digo, ¿cierto? Esto parece una sinusoidal, pero yo sé que no es perfecta. Yo veo esos cachitos ahí, ¿cierto? Ahí de mala onda nomás, ¿cierto? Le pillo todas las imperfecciones y le digo, no, esto no es sinusoidal. ¿Cuánto es el THD? 1,5% prácticamente. Es decir, manipulando el esquema de transformadores de sistemas multipulsos que de nuevo requieren un transformador y ese transformador se termina volviendo crítico porque si se muere el accionamiento completo. Uno puede bajar rápidamente el THD, no rápidamente, es fijo, ¿ya? Pero puede bajar el THD de un sistema de rectificación que tiene un THD de 30% hasta, en el caso, ¿cierto? Vamos de nuevo viendo los pasos. En el caso de 12 pulsos, bajarlo a un 8%. En el caso de 18 pulsos, ese ahí está malo, bajarlo a un 3%. Y en el caso de un 24 pulsos, bajarlo a un 1,5% prácticamente. Una brutalidad, si me lo preguntan, ¿ya? Es decir, es mejorar un montón la corriente que voy a tener circulando en mi sistema de distribución únicamente pulsar este esquema. ¿Cuál es la complejitud? La complejitud, más allá, o lo complejo, ¿cierto? No sé si complejitud es una palabra. Es la hora, disculpe. Ya, lo complejo, ¿cierto? No es los rectificadores. De hecho, la gracia de esto es que si se me muere un rectificador, yo lo cambio rápidamente y estos quedan operando, sino que es este transformador que está acá. Ese transformador es un transformador que se hace pedido, ¿ya? Y si llega a fallar, es mandatorio que tenga otro transformador inmediatamente en stock, ¿cierto? Ahí en bodega, para poder cambiarlo y no dejar el proceso ahí botado, ¿ya? Y una vez de que se echa a perder, tengo que inmediatamente pedirle otro, como el transformador es a pedido, no es que, por ejemplo, Siemens tenga los transformadores acumulados por ahí y me pueda mandar inmediatamente uno, sino que lo tienen que construir. El tiempo de entrega es relativamente largo, pueden ser un par de meses, 3 meses, ¿ya? Entonces, si ese que tengo de respaldo, que además son caros, ¿cierto? Se me echa a perder, entonces inmediatamente ahí mejor preparar el currículum y ir a buscar una pegada. Eso es más o menos con rectificación. El día sábado vamos a hacer ejercicio. Lamentablemente siempre el día sábado tenemos menos de 120 minutos, pero alcanzamos a hacer algunos ejercicios y ya con eso después, la próxima semana pasamos a rectificación controlada, que es básicamente utilizar la misma estructura, pero ahora con dispositivos tiristores que yo los puedo encender, pero que no los puedo apagar. ¿Cuál es el objetivo? Todos estos sistemas, el valor de continua queda inmediatamente fijo en función, ¿cierto?, de la topología del circuito que tiene el diodo o transformadores, en la topología entonces el circuito de potencia, y el voltaje de alimentación de la red eléctrica. Y si yo lo quisiera variar, la única opción es que yo meta un transformador intermedio y queda fijo, y si lo quiero variar dinámicamente para hacer control, definitivamente no puedo, a menos que ponga algo más. Ahí es donde aparecen los tiristores, que por el hecho de que me permiten encenderlo, pero no apagarlo, hay que recalcar que no me permiten apagarlo, ya yo puedo empezar a variar el valor medio de, el voltaje aplicado, es decir, puedo variar el voltaje de continuo. ¿Cuál es la desgracia? Que como no los puedo apagar, comienzo a desfasar la corriente con respecto al voltaje, y eso inmediatamente, ¿cierto? Además de que ya tengo un factor de potencia que no es 1, que es menor que 1 por la distorsión, ahora, ¿cierto? Pero afortunadamente en estos casos la corriente está en serie en voltaje, ahora, ¿cierto? En un sistema divistorizado, al empezar a mover y desfasar la corriente con respecto al voltaje, voy a empezar a meter reactivos eh, a costa, ¿cierto?, de la operación del dispositivo. Entonces, una por otra. ¿Puedo variar el voltaje de continua? Sí, pero ¿qué es lo que me cobra la vida, por así decirlo, el mundo? Básicamente meter reactivos. Y a medida, ¿cierto?, de que trato de controlar más abajo, los reactivos terminan aumentando y volviendo una locura, además del contenido. Eso, ¿preguntas? ¿No? Quedamos hasta acá.
durante la tarde, noche, la noche, ya es noche. Le subo el video, se los dejo disponible para que le comenten a sus compañeros y compañeras. ¿Ya? Vuelvo a insistir, sé que tienen problemas, voy a dejar de grabar. ¿Ok?